Bishabelesh, Keshihatzut. Bienvenidos al programa Video Podcast de la Universidad de Oriente, Ukasal Tam, recordando la lengua. En un episodio más del día de hoy, Utanil Maya, Tikuchilov Digitales. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que lleva por nombre Ichilbuts Yetel Lum Ukilil Hanalov Tulumil Yucatán. Pues muy buenas tardes. El día de hoy en este podcast abordaremos un tema muy importante, ¿no? Que pues desde luego en el estado de Yucatán la gastronomía yucateca es algo muy enriquecedor, algo muy valioso para nosotros, ya que nos aporta tantos conocimientos, tantas delicias y tantos saberes en la cocina yucateca. Pues el día de hoy nos acompañan 3 bellas señoritas, el cual voy a presentar. Como primera invitada se encuentra mi compañera Mariana Jauchoc. Hola. También se encuentra mi compañera María Rosalina Tzipabam. Hola, buenas tardes. Y también se encuentra mi compañera Aida Marisol Coyoc. Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy, pues, como ya saben, las comidas típicas de Yucatán se refieren a los platillos que son resultado de la fusión de la cultura maya prehispánica y la influencia española, caracterizados por ingredientes como el achillote, que en maya se dice kiwi, el habanero ik, la naranja agria y el maíz shi'im. Teche aukawolesh bashe nejana más kujan tabay Yucatán. Yoho. Tena inkao más kao tano bolete cochinita de relleno. De relleno. Techa boles bishu meta le relleno negro y teche Mariana voy bishu meta le relleno negro. Yohe me pues puja que ni mamá comete que se relleno negro pues sí las yo los ingredientes sí. Teche tu rosa. Tiene igual cheni bueno más hachi en sí bishu procedimiento sino que chanki ink bishu meta menintilla soy mamá. En Yucatán sabemos que existen bastantes comidas tradicionales de Yucatán, ¿no? Pero las más importantes son estas dos que acaban de mencionar mis compañeras, que es la cochinita pibil y el relleno negro. Estas dos porque las realizan en festividades de año tras año y se volvió una costumbre. Antes de continuar, pues en breve regresamos para continuar con esta charla. Hola, mi nombre es Santos Melchor Novpech. Estudié la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya y la maestría en Etnografía y Educación Intercultural en la Universidad de Oriente. Actualmente soy gestor del patrimonio cultural en la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. Hola, bienvenidos nuevamente a este programa Ukasaltam, recordando la lengua. Y pues continuando con esta bella historia de las comidas típicas, en este caso que es el relleno negro y la cochinita pibil, dos platillos de relevancia aquí en el estado. Seguiremos con mi compañera Aida para las preguntas, ¿no?, a nuestras invitadas. Bueno, esa pregunta va para Mariana. Mariana, para ti, ¿qué es el relleno negro y cómo lo preparas en tu casa? ¿Y en qué festividad lo preparan? Bueno, pues para mí el relleno negro es un platillo típico en Yucatán, ya que pues es el que nos reconoce en el estado más que nada. Y pues de igual manera pues es algo que nosotros pues en cualquier lugar que vayamos, en restaurante o en otros lugares, siempre vemos en menú el relleno negro, ya que es los principales que principalmente nos conocen como Yucatán. Y me podrías proponer la segunda pregunta que me he dicho. ¿Cómo lo preparan en tu casa o cómo lo has visto que lo preparen? Pues
La verdad, pues ya me acostumbré cómo lo preparan, pues en mi casa, pues ya que pues nosotros hacemos ventas de cada vez los domingos y pues la verdad, pues en ese caso pues ya sé cómo están los ingredientes, de cómo se realiza y pues más que nada lo utilizamos en ventas, ¿no? Pues como les menciono de que pues los domingos vendemos. Al igual pues lo realiza mi mamá en 15 años o algún otro festividades como 15 años o boda, pues cuando nos llamen en, no sé, para contactarnos de cómo está, ¿no? Ya que pues en nuestra parte pues la verdad, como bien dicen las personas que están bien ricas como nace mi mamá y pues mayormente pues lo realizo en mi casa, ¿no? Mariana, aparte de como tú bien dices, ¿no? Mencionas que lo ocupan para venta en este caso, ¿no? Exactamente. Aquí en la ciudad de Valladolid, no sé, se realiza en diferentes meses, una vez al año, o sea, por temporadas realizas este tipo de platillo y solo lo utilizas para venta o se ocupa para algo más. Pues en mi caso pues lo utilizo más que menta. Ya como bien dices, en otros en otras festividades pues podríamos decir que sí, pero pues mayormente no participo en esas cosas de mi mamá, pero pues sí lo utilizamos en otras situaciones cuando pues vienen mis familias, ¿no? Se reúnen en mi casa, pues ya pues así mismo pues lo realizamos. O sea, Sí. como para una reunión familiar. Exactamente. Ok. ¿Y tú, Rosalinda, nos podrías contar un poco de ese platillo? O sea, ¿cómo lo manifiestan en su casa? Pues el relleno negro mayormente en mi pueblo lo hacen cuando hay una fiesta patronal, ¿no? Okay. Se prepara relleno para los invitados y solo he visto cómo lo hace más, no sé cuál es el procedimiento que se sigue paso a paso. No me dijeron cómo especificar o si lo pueden decir en español en maya, pues como que se sientan cómodas, cómo es el procedimiento, ya que la compañera Mariana pues es la experta de la cocina con su mamá, porque vende. Sí, bueno, pues yo pues desde los 12 años la verdad aprendí todo, ¿no? Pues ya que pues como bien dice mi mamá, pues ya llegan casos de casas, no sé, pues debes que aprender, ¿no? Y pues cómo se realiza, ¿no? Lo primero que nada, lo que hace mi mamá, pues se los voy a explicar en maya que pues con eso es más Claro, con confianza. Bueno, pues ya se le umet ki mamá, pues dicen ya se kuto kuiki, se kuto kuiki le kusen ku por antes todo que son las manushak y vas que no piseme pues mamá te usa que estudiante le gusta le valo pues ya va cuinse no aquí mamá de ingredientes sí. Kuto que después tengo todo que tengo kuto y se comet que se ne shak saco. Después se shak saco pues sen ku después sen ku hosko pe parte me tu la kutsable iko. Primero pues ya que no medir bueno y calcular tipo en bocajana que no mete. Machino pe oye pues chen hosko pe kilo ik, ¿no? Después tener ku hosko no chen medio recado sacó después tener ya. Después tendelo ku bash comet que no tener ku bisikuch tu se no mete que saca no te sacan tone pues te comet que mamá sen ku colar ku sakni ku yash ku sen bokik después ku colar tik o su mobinu shishile sen reno su muchik paite sen equivo. Después tiene ku shakwas que mamá yash que no boke sakno después se sacan sen sakno kutik tune shako poco cantidad que no trae mamá. Después tiene cubino, después equipo con el baco, pues después pues grupo con el baco pues que cash con syntax que chico ya no ha pasado te después que chico no aquí que chico no pito manteca pero pues ya chile pues primero tiene ico te sacno después tiene te baco de oshpele ese niña wala te yo y cubisi que pivo pues me dice y pip comet ki mamá pues utik te pibe ku pexik asupata achtu talu tenu tatale sene balo pues ku titik tune apasote ki mate apasote akwe manteca ya no después tunu iliksen bishani que bishutajle sene relleno pues ku
pues en cojas que cuchara que mama tate pues ya ubi nuta lo vale. Después tú no mato sap lo ya no se no caldo le cuca sap la upit más de no ujaili o su much mamu que se ne pip ya no much pata ma o sea much pata más de no sé bala o sea muse no más un pata chico sen achpite se no caldo y lo después tiene ku moki mamá tú después tiene ku la chica la que bala después no ku muki Pashete ku tengo ku tsikuma que le oya, so ku tsikuma que le yo tengo ku tsiktene has tu yo creo. Todos hacen al momento sen ku moquete sen el humo, pues usto kun ho con dicen el relleno negro. Después en el cachajante. Exactamente. Después en el capat ku día, pues día entero ku ki mamá, después ku que la día siguiente temprano ne ku hoskoto. Ya te okay. Anchivio. Rosa, tú habías mencionado que, o sea, no conoces el procedimiento de cómo se hace, ¿no? Pero sí es similar a lo que hacen en tu comunidad. Digo, porque Mariana es originaria aquí, es de Valladolid, y tú eres de Santa Rosa. Sí, es casi lo mismo. Pues se deja como una noche bajo tierra. Ajá. Para pues que se cocine, ¿no? Pues y ya, al día siguiente se saca y ya. Se come. Se come. Me encanta. Y pues como ya vimos que las comidas, los ingredientes más que nada, como que la difusión de acá sí aparecen como el chile, la masa y pues que son los de la cultura maya prehispánica y la influencia española que pues existe entre los del maíz y del chile. Y esos son muy importantes para este platillo. Bueno, pues qué interesante esta plática, ¿no? Este procedimiento que nos comentan nuestras compañeras de la elaboración del relleno negro. Ahora pues nos vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecil Sánchez Chan, soy egresada de la licenciatura de Lingüística y Cultura Maya aquí en la Universidad de Oriente. Actualmente trabajo en un periódico, La Jornada Maya, soy editora y también colaboro con una organización que se llama Raising Voices, además de una asociación que se llama Sol y Luz. Pues Boray, sokin sutón, catente programa u casaltan, recordando la lengua. Pues Boray san solocton bishumeta relleno negro, bortay te compañera Rosa le ticuzolicton bishumeta le cochenita pibil. Bueno, tenían tzicuatictite shupit tokin bishumeta le cochenita. Bajash cometale pues ku shak tale es que le shak chak yete sacó llevale en vez de jae y tu jugo y naranja agria le kutsaba tu ne kushakta takshane kutsab lupit manteca chen octonu la shakta bello le bako ku obo okay ku que lu ubo no tuñete shako bako ku lu la shakta ñete le shako chet okay te olla wata la cadero hatsukupit le manteca yete ule has chen octone kala bina a tsike bako le bako pues sama shakta tuñete le shako cabina las solki chen que le katsik nu upit hai y yo sabe la muhach tikinta yete sha muhach jet octone katsiku lu la kupele has tu hol tiak ali chem bello so kabisikte pibo ka mukik takupen en noche kupata mukubite le pibo chem bello toki mukumeta le cochinita le lotus tsawik umeta tanay o matiyanaka le mayormente quien come también tiazo mi abuela
tinaile mach su metali chen toca. Mayormente cometa tiu chanica, wachan tiu cono, tia tacos, torta, tia babe. Ah, o sea, que no lo usan, o sea, en el caso de nuestra compañera Mariana que lo ocupa para venta, ustedes lo usan más, bueno, o sea, sí, sabemos que se vende la cochinita, pero pues en tu comunidad, en tu casa lo ocupan para un santo, ¿no? O sea, ajá, para una novena o para algo una así. novena y en las fiestas, cumpleaños y todo eso. Y tú, Mariana, en este caso de la cochinita, igual lo realizas, lo practican en casa junto a tu familia, igual lo ponen en venta. Pues igual lo ponemos de venta. Ok. Sí, y pues igual lo ponemos bueno, lo realiza igual mi mamá en festivales, pero pues igual ambas cosas se realiza. Ok, ¿es el mismo procedimiento que utiliza la familia de Rosa o en tu familia lo manejan diferente, lo realizan diferente, le utilizan otros condimentos? Bueno, pues, ¿cómo lo explico mi compañera Rosa? La verdad, pues es lo mismo. Lo que cambia, pues, es del lugar que nosotros compramos, del lugar que compramos el recado, nosotros lo hacemos. Exactamente, y lo de cuando se cuece, ¿no? Igual lo dejamos anoche, pero mayormente lo hacemos en un día y el mismo día lo sacamos, pero solo le calculamos como 4 horas o máximo 3 horas para que no se queme y ya. Lo sacamos al mismo día. Es lo único que cambia, pero es el mismo procedimiento. Ok. Una curiosidad, porque justamente mencionas que en vez de comprar el recado, en este caso tu familia lo realiza. Y pues me gustaría que nos comentaras sobre cómo realizan este recado. Porque es el recado rojo, ¿no? Que mayormente se ocupa en este platillo. Sí, pues en el recado rojo, pues no... Sí, pues la verdad no lo realizamos tal cual como un recado, sino que lo que realizamos más es el recado blanco. Ah, sí, okay. Porque el recado rojo, perdón, nomás es el achillo, entonces nomás necesitamos la semillita para que quede nomás el rojito, es lo único. Ya lo que sí realizamos es el recado blanco, ahí sí. ¿Y si nos podrías explicar cuál es el procedimiento de la realización? Claro, pues les voy a explicar en maya. Sí, claro. Claro, ¿no? Pues ya pues como cosa no recado mi mamá, un ingrediente se le ya es como que le pimienta, después se como manixanta que ajo, después se como manixen con ajo, pimienta tabasco, después canela, clavo, y shantak sendupichan comino, y orégano. Y sendumat más chico sabor y cuchico cebolla morado. O sea, 8 ingredientes que iba a echar, le echen culas que se que las medir con, ¿no? Pues esto es al momento que se ni las shakbes con o si se mati licuarto o su holuki. Aparte ya se ni las calcular como mati manson no se no canela el ancujo lo sabor mati manson ya na va pimienta tabas como le te pol cuca cualalo pues cogel vayan un sabor shani la ane puesto neki las medir con buka que ni tsama chenu pitsen chumpits it recado el pues chumpit bakit con por ejemplo matuta y mamá ni cocinarse en chakbichake único bashkits que chen cape ajo pitsen orégano pitsen clavo tu pit comino tu pit clavo chenele tu champ it chane canela más chuque pues más en un sabor ya chenele lo chequi huch con tones después de santo escuché que las combinar que lo cachic licuadoreca huch que jugo tú después tú no matas huch chane ese licuadora ya no pues anil combish comparte ya no tati me maten a mata cuenta che como a las tsas la que bala ku sobela ku hos ku sen u caldo y la cucha che un pite sene hao eso so el kushutata y che sene licuadora tene samtum saho que yo en un lado peshan ku kamet ki mamá che lugar sana a huchik de licuadora te se molina mano el ote a captum la che kana tsa y che sene me ya tene molina mano che kana tsik che que vi kana hucha no
lo más hok o shantat. Nachvio. Pues, interesante, Bakatsik Batko. Y pues, mi compañero Alexe, ya no ve última pregunta. Ok, muchas gracias por tan datos muy, muy importantes y que la verdad, a pesar de, o sea, yo desconocía de la preparación del recado, ¿no? Pero gracias por el dato, Mariana, ya tenemos como que esos apuntes para realizarlo en casa, un recado casero, va. Exactamente. Bueno, esta pregunta me gustaría que pues ambas, desde su punto de vista, nos comentaran como cocineras, que ya saben todo esto, ¿no? Este procedimiento de la comida, de la cocina yucateca. ¿Nos podrían decir ustedes por qué es importante que no se pierda esa tradición, como lo es realizar los platillos típicos aquí de nuestro estado de Yucatán? Bueno, pues la verdad la importancia de estas comidas, ¿no? Pues es lo que nos presenta Yucatán, más que nada, y sobre todo nuestro típico de nuestro recado que hacemos, ya que pues el recado es lo más principal en cualquier cocina, ¿no? Mientras haces, no sé, un caldo de pollo, cochinita, como mencionamos, otros tipos de alimentos, ¿no? De comida, pues la verdad es lo principal, lo que es el recado. Y pues para mí es importante, ya que pues con eso nos ayuda igual a que los jóvenes hoy en la actualidad, ¿no? Pues antes que nada, pues enseñarles de cómo se realiza para que no se pierdan, ¿no? Y ya con el paso de tiempo, pues lo que único sí va a perder un poquito es el sabor, ¿no? Con el paso de tiempo puede ser que cambie, pero pues lo más importante es que tengamos en cuenta en cualquier lugar, no sé, en primera comunión, en otros, donde estemos, lo principal comida es lo más rico y sobre todo hasta los gringos nos felicitan, ¿no? Claro, claro. Así es. Y para mí es importante tener en cuenta la comida en esos dos, más que nada. Rosa, ¿te gustaría compartirnos tu opinión respecto a la respectiva pregunta? Sí. Importante que seguir conservata, meta que pues le dejan lo más identificar con Lumi Yucatán, ¿no? Cochinita, relleno, pan, chotolacle, han lo veo, la, leti, cutabate, Lumi Yucatán, importante que seguir practicar, yo sabemos, sata, chenda. Ok, muchas gracias. Pues, de esta manera vamos cerrando nuestra plática de estas dos comidas típicas, ¿no? Pues agradezco mucho a cada uno de ustedes por su participación, por impartirnos sus conocimientos desde diferentes comunidades, en este caso Mariana, que es de aquí de la ciudad de Valladolid, y Rosa de la comunidad de Santa María, ¿no? Santa Rosa, perdón. Entonces, muchas gracias por compartirnos. No sé si algo que quieras. No, la verdad, gracias a ustedes por habernos invitado, ¿no? Pues ya que pues nos interesó esta plática para que pues todo pues las personas que pues nos ven en este video pues reconozcan de cómo se realiza más que nada esta comida y tenerlo en cuenta, ¿no? Por más que estés en otro lugar, ¿no? Lo puedes tú mismo realizarlo en tu propia casa, ¿no? Y gracias a ustedes por esa invitación, ¿verdad? Sí, me la pasé. Muy bonito, ¿verdad? Haberlas tenido aquí. Sí. Y pues nada, de esta manera terminamos este video podcast. Pero antes de irnos, nos gustaría que nos apoyen con un hashtag. En este caso que les voy a decir, ¿no? El hashtag es #CanyosaLejanaLop, ¿no? Entonces, a ver, vamos a practicarlo una vez más. En la cámara. Sí, o sea, una práctica y luego vemos a la cámara. Ok, sí. A ver, sí, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. #CanyosaLejanaLop. Bravo, muchas gracias, chicas. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Luis Alexis Pereira Yam. Nos vemos.